Hola inventores, creativos y emprendedores. Soy Juan V de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar de tres cosas muy importantes a la hora de desarrollar un producto electrónico. La primera cosa muy importante es saber con qué tamaño va a acabar el producto. Es decir, depende de los elementos que vamos a tener, va a poder ocupar un espacio u otro. Va a tener más o menos limitación, puede ser más grande o más pequeño. Intentaremos siempre adaptar y conseguir que sea lo más pequeño posible y lo más liviano posible, pero habrá que tener en cuenta mucho esa fase. La segunda cosa muy importante a la hora de desarrollar un producto electrónico es el tema de la alimentación, la batería. Si va a ser una batería, o va a ser con pilas, o va a ir enchufado, si quieres que sea recargable o no, todo eso, junto con lo primero que es el tamaño, va a tener mucho que ver. No puede ser que tú, por ejemplo, quieras que sea con unas pilas muy grandes y que sea, por ejemplo, luego recargable o no. Es decir, ahí tienes que pensar muy bien sobre cómo va a ir alimentado y qué autonomía va a tener, por ejemplo, el producto. Tienes que pensar, pues igual esto quiero que dure muchísimo tiempo y sin embargo no tienes mucho espacio. Son unas cosas muy importantes a tener en cuenta. La tercera cosa muy importante es saber definir qué funciones va a tener nuestro producto. Siempre lo intentamos hacer de esta forma. Primero, las cosas muy importantes, las básicas, que son esenciales para el producto. Las cosas que son muy importantes del producto, pero que no son las básicas. Y luego, una serie de accesorios, de cosas, vamos a decir, secundarias, que podría tener el producto. Todo esto, integrado con las dos anteriores cosas importantes, por ejemplo, son muy importantes. Es igual una función básica, tiene que hacer que la batería sea de una forma y de que entonces el tamaño va a ser de otra. Pero sin embargo, si nosotros exigimos una de las cosas secundarias que hacen que la alimentación, por ejemplo la autonomía de una batería, se te vaya hacia abajo, no sea una gran autonomía, perdón, igual hay que eliminarla en pro de conseguir que sea más pequeño y que, por ejemplo, la alimentación pueda ser con una pila un poquito pues, más pequeña o más corta o menos potente. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta y jugar una cosa con otra sabiendo qué es importante y qué no es importante, con qué cosas te puedes deshacer porque no son importantes para el producto y cuáles puedes implementar sin ningún coste muy alto. Esperamos que estos tres conceptos os hayan quedado claros, pero bueno, de todas formas, si tenéis alguna duda, nos lo ponéis en comentarios o contactad con nosotros. ¡Hasta pronto!